distingue entre la desaparición forzada propiamente dicha, o stricto sensu, que es aquella cometida por agentes del Estado o por particulares con el apoyo, autorización, aquiescencia, contubernio, connivencia, como se le quiera llamar, de agentes del Estado, y aquellas que son cometidas por agentes particulares, grupos o individuos que no actúan con la participación, apoyo o aquiescencia de agentes del Estado. Entonces, esta es una fortaleza. La ley claramente distingue entre la desaparición forzada de la desaparición cometida por particulares, y está alineada, pues, con los principios de la Convención, que hace lo mismo en los artículos 2 y 3. Lo mismo sucede con la cuestión de la tortura. Este foro abarca ambos temas y legalmente, tanto en el derecho internacional como en el derecho doméstico, se distingue con toda claridad el dolor infligido intencionadamente por una persona a otra, cuando ese dolor infligido, físico o psicológico, el autor de la acción o de la conducta es un agente del Estado, le decimos tortura. Y si no, si lo comete un agente no estatal, no le decimos tortura, le decimos lesiones, o le decimos de otro modo, de acuerdo con el orden jurídico que corresponda, pero en México se distingue con claridad la tortura de las lesiones. Yo entiendo perfectamente y me solidarizo y apoyo y respaldo absolutamente lo que dijo Reiner, en el sentido de que, aplicando lo que él dijo a la tortura, de que el dolor físico que produce el que yo le apague a Ale Nuño un cigarro en la piel en este momento, o que lo haga un policía, el dolor físico es el mismo, exactamente el mismo. Sin embargo, el nivel de responsabilidad no es el mismo. Es mucho mayor la responsabilidad de un agente del Estado al que le pagamos con nuestros impuestos para que nos cuide, que no nos torture, a que lo haga un secuestrador que está buscando un lucro para nuestra liberación. Entonces, produce o inflige esos dolores y sufrimientos. Pero es en razón de eso que se distinguen ciertos conceptos. No así, por ejemplo, en el tema de la discriminación, en donde con toda claridad los particulares pueden ser agentes violatorios del derecho a la igualdad, y cada vez se avanza más en ese tema, pero en el tema de crímenes tan atroces como la tortura, la desaparición, todavía se distinguen los agentes estatales de los no estatales, por lo menos en la Convención, como cariñosamente le dice Reiner y yo también, nuestra Convención, es decir, aquella que tenemos la responsabilidad de cuidar en el comité. Esta convención lo distingue, no así el Estatuto de Roma, que incluye a los grupos políticos como posibles agentes activos de la desaparición. Adecuadamente, la ley general o el proyecto de ley general distingue y no sigue el camino del Estatuto de Roma o de legislaciones como la colombiana, en donde la misma vasija meten de las dos posibilidades inadecuadamente. El grupo de trabajo en el 2005, que hizo su visita oficial, el grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas, que hizo su visita a Colombia, le llama la atención a Colombia por esa confusión. Es decir, oye, no debes en una sola definición entre los dos agentes, sino que debes de hacer la distinción, porque aunque aparentemente estás pretendiendo abarcar más y proteger más, en realidad estás diluyendo, como muy bien decía Reiner, dentro de esa corriente, estás diluyendo la responsabilidad del Estado y tratando de confundir al público en general de que hay muchas desapariciones y decir, bueno, sí, pero no todas son nuestras, De acuerdo con la definición son lo mismo, pero no todas son nuestras. Bueno, porque a lo mejor desagregamos la información y a unas les llamamos desapariciones forzadas y me dices cuántas de las personas desaparecidas en tu jurisdicción han sido desaparecidas a manos de agentes estatales, directa o indirectamente, y cuántas no, y así podremos tener una panorámica más clara. Creo que la ley el proyecto de ley en ese caso va por el camino correcto, se aleja, toma distancia de la definición del Estatuto de Roma, que aunque es un tratado del que México es parte y México está llamado a cumplir, cuando hay dos o más tratados sobre los que México es parte, no se aplica la regla de que la ley posterior deroga a la ley anterior, porque todos son tratados internacionales en donde no todos los países coinciden. Por lo tanto, la regla de aplicación de tratados internacionales que versen sobre la misma materia no es de que la ley posterior deroga a la anterior, sino que la ley mejor será la que se aplique, o sea, lo que llamamos el principio pro persona, el principio pro homine. En México tenemos tres tratados que versan
o que hablan sobre la desaparición forzada. Ya los mencionó todos Rainer, la Convención de la ONU, la Convención Interamericana y el Estatuto de Roma. ¿Qué definición? Contratan a jóvenes inexpertos, jóvenes que no saben disparar, que no los capacitan, que los mandan al matadero y que ya matan a unos cuantos y dicen, es que sí se está haciendo algo, es que hubo un enfrentamiento, es que cayeron unos policías abatidos con el crimen organizado. ¿Cómo no los van a matar si ellos no se saben defender? Son las autoridades. Esa es, para mí, la gran verdad que está pasando en la Ciudad de México, y yo creo que en todo el país, porque estamos llenos de fosas clandestinas. La prueba está en Morelos, que fue el fiscal el que mandó a hacer esa fosa clandestina y enterrar a todos esos cuerpos, que las mismas autoridades nos están desapareciendo a los desaparecidos. Y yo me pregunto, hay muchos mecanismos y ahora me queda a mí más que claro, yo me he dado en la tarea de ir a estudiar, ir a foros, a lo que más puedo voy para aprender, para darme cuenta de realmente lo que pasa. Y sabemos que aquí en México sí están las herramientas necesarias para buscar las fosas clandestinas que hay en todo México. Pero mientras el país no quiera o no pueda descubrirse a sí mismo, esto no va a cambiar. Tenemos que unir fuerzas, todos los colectivos, sin importar. A nosotras como mamás no nos importa juntarnos, que somos de Fundet, que somos del movimiento, que somos de todos los colectivos aquí. Nosotras como mamás no ponemos peros, nos unimos, porque es lo único que podemos unir fuerzas y gritar. Ya no podemos ir a llorar y suplicar, ya vamos a exigir, las mamás ya no vamos y suplicamos, ya vamos a exigir. Particularidades de las víctimas, trátese de mujer, trátese de migrante, trátese de una persona con discapacidad, trátese de un niño, niña o adolescente. 14, tiene que tratarse de una investigación supervisada, esto es, una investigación sujeta a un mecanismo de control, de rendición de cuentas, en la que se puedan verdaderamente establecer medidas disciplinarias para aquellas personas que están incumpliendo con la obligación de investigar. 15, debe tratarse de una investigación multidisciplinaria. Esto no solamente debe recaer en sabuesos ministeriales, sino una investigación en donde las distintas disciplinas hablen para poder dar con los responsables y también con las víctimas. Y finalmente tiene que tratarse, finalmente tiene que ser una investigación con un soporte científico. En esto no me detengo, creo que lo que ya Ale Nuño nos ha referido, propio Jan Yarab en su primera intervención en la inauguración, creo que abona justamente la necesidad de que sea una investigación a partir de servicios periciales y forenses independientes en donde la ciencia hable. Pero sobre todo, 17º, tiene que ser una investigación empática con y para las víctimas. Creo que doña Lupita lo ha puesto aquí de manera muy claro. Lo mismo, Tania, tiene que haber un enfoque de derechos humanos. Pero creo que más claro lo ha dicho la propia religiosa de la Orden de San Jerónimo, cuyo nombre lleva esta universidad, Sor Juana Inés de la Cruz. Sor Juana Inés de la Cruz tiene un poema que se llama Sentimientos de ausente. Escucha un rato mis cansadas quejas, pues del viento las fío, que breve las conduzca a tus orejas, si no, se desvanece el triste acento, como mis esperanzas en el viento. Nunca dejemos de escuchar, como dice Sor Juana, los sentimientos y estas legítimas y adoloridas quejas. Tampoco permitamos, como refiere Sor Juana, que se desvanezca el triste acento de los reclamos de las víctimas, ni se difumine, como lo subraya quien se hospedó en este espacio, en el viento, las esperanzas de las víctimas, que también son las nuestras, de todas y todos nosotros aquí reunidos. Muchísimas gracias. Tienen representantes en México, ha tardado más de un año. Así,
Para una familia de un desaparecido migrante, el primer paso es denunciar. Y en varios casos que la Fundación acompaña de las masacres de migrantes, los migrantes estaban desaparecidos y las familias no pudieron denunciar. Las familias no denunciaban porque no hay el mecanismo para denunciar desde sus países, no había un mecanismo de denunciación. Y los migrantes fueron asesinados y sus asesinatos siguen impunes. En febrero del 2016, este año, familiares de la masacre, algunos familiares de la masacre de 72 migrantes ocurrida en agosto del 2010, vinieron a México por primera vez en 6 años, casi 6 años de la masacre. Vinieron a diferentes instituciones, incluida la PGR, a preguntar qué había de avances en la investigación de sus casos. Vinieron también porque tienen una petición muy legítima, que es saber si son o no son verdaderamente sus familiares, porque cuando les entregaron los restos, el gobierno mexicano fue muy claro y explícito en decirles que no abrieran los cajones de las personas que les estaban entregando. Y pues ellos desde ese entonces, solo con un acta de defunción, han estado preguntándose si son o no son sus familiares. Vinieron a pedir cuentas de lo que ha pasado con sus casos y en 10 minutos la PGR les explicó lo que había en el caso. Les explicó prácticamente lo que se puede ver en prensa, les explicó que no hay líneas de investigación, ni avances, ni resultados. Como siempre, el gobierno mexicano lamentándose de no tener ahorita, pero yo le llamo, venga después, yo voy a estar atento a partir de ahora para que vuelva a venir. En otro caso, el de 9 migrantes guatemaltecos desaparecidos en febrero del 2014. El Comité contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas ha emitido una acción urgente por este caso. Ellos desaparecen en Tamaulipas y es una desaparición reciente, digamos dentro del periodo en el que vivimos. Y pensaríamos, bueno, México quizá ya está más preparado que lo que ha pasado en 2011, 2010, que está más preparado para atender el tema de las desapariciones y tiene más recursos y dice tener más voluntad, ¿no? Pero, ¿qué hemos visto en la práctica, en los casos incluso que tienen la presión internacional? Pues que no ha habido una implementación efectiva de la búsqueda de los migrantes. En México los migrantes no importan, nunca han importado. Y a pesar de las recomendaciones, en este caso del comité, los informes del Estado siguen siendo de 3 páginas, siguen siendo en verdad irrisorios. Y bueno, las desapariciones de migrantes continúan, tal es el caso de la desaparición de Maximiliano Gordillo, ustedes habrán escuchado en la prensa, documentada por nuestros compañeros de Voces Mesoamericanas y del Fraiba, que fue desaparecido el 7 de mayo de este año, o sea, hace prácticamente un poco más de 2 meses, y fue desaparecido por agentes del Instituto Nacional de Migración, porque lo confunden con centroamericano. Y hasta la fecha, pues familiares, organizaciones se han dado a la tarea de buscar, de rastrear su paradero. Él se dirigía a trabajar al estado de Quintana Roo y a la fecha no se sabe su paradero. Entonces estamos hablando, o sea, es una desaparición reciente, ¿no? Estamos hablando de que ya el protocolo homologado ya debería estar parecidos. La unidad de migrantes tiene 4 MPs para investigar todas las desapariciones de migrantes también y los casos de delitos contra migrantes. Se está trabajando en las reglas operativas, en los lineamientos, en colaboración con ellos, porque nos parece importante no soltar esta parte de si nosotros podamos aportar los lineamientos técnicos, podamos aportar nuestra experiencia, no soltarlo, aunque pues como siempre eso tiene sus trabas desde adentro de la PGR. Para que una política pública recién creada se materialice y se aplique de manera efectiva requiere la asignación de recursos humanos y materiales suficientes.
La voluntad del Estado mexicano para que tanto la unidad como el mecanismo funcionen tiene que verse reflejado en el destino efectivo de estos recursos, lo que hablaba Michael, la importancia de tener instituciones con recursos asignados, ¿no? O sea, no es suficiente crear las instituciones, porque México se ha caracterizado desde el origen de los tiempos a crear instituciones para todos. Tenemos una institucionalidad en verdad comparada con los países de Centroamérica bastante grande, ¿no? O sea, institución para todo. Pero ¿qué pasa? Estas instituciones pues no tienen los recursos ni el alcance que está meritando la grave problemática que estamos viviendo. Antes quisiera hablar un poquito del tema de análisis de contexto. Nosotros, las organizaciones que trabajamos con desaparecidos y con migrantes, hemos estado impulsando desde hace algunos años que dentro de las fiscalías especializadas o dentro de la PGR se creen unidades de análisis de contexto. Lo que decía Michael, para que dejen de investigar las desapariciones como el caso por caso, sino que empiecen a encontrar los elementos en común que tienen estas desapariciones, ya sea por regiones, por temporalidad, por patrones similares de cómo operan los grupos. Al respecto de los contextos, las autoridades encargadas deberían de conducir una investigación tomando en cuenta la complejidad de los hechos y el contexto y las circunstancias que ocurrieron. Respecto de las estructuras criminales, las autoridades que tienen a su cargo las investigaciones deben establecer la existencia de estructuras criminales complejas, esclarecer estas estructuras y establecer y esclarecer las conexiones de estas estructuras que hicieron posible la comisión de los hechos. Respecto a los patrones, las autoridades encargadas de la investigación penal deben determinar los patrones de actuación de las estructuras criminales, determinar cómo actúan en conjunto y cuáles son esas conexiones que las unen, y determinar todos los patrones de actuación de las personas intervinientes, incluyendo los agentes del Estado, que de diversa forma participaron en los hechos. Y deberán establecer el patrón de violencia y amenazas contra funcionarios judiciales, familiares de víctimas y testigos, toda vez que estas amenazas pueden tener un efecto amedrentador e intimidante, ¿no? Un poco como poniendo la visión de lo que nosotros hemos tratado de empujar en las instituciones, y que las instituciones pues se han quedado lentas y atrasadas, digamos, en este mapeo que nosotros le llamamos análisis de contexto. Cuando nosotros pedimos en las averiguaciones previas que el CENAPI, digamos, nos ayude a rastrear cuál es la estructura delincuencial que opera en tal zona, es hasta imposible que lo que nos tengan es un reporte de prensa de quiénes son los últimos detenidos en 2014 en tal zona, pero reporte sacado de prensa, literalmente. O sea, estamos completamente hablando en niveles diferenciados. Y yo tuvimos una experiencia recientemente con unos compañeros en Colombia. Ellos nos decían que para que funcionaran, al menos en mediano plazo, a caminar ciertas cosas en el tema de la búsqueda y de la investigación, nos decía que un Estado tiene que tener voluntad política, que tenía que tener lineamientos técnicos claros y suficientes, reglas claras, y también cambios. Pues no reconocer. Se sigue considerando a la desaparición forzada en los años 60 como un método para disuadir la disidencia, y hoy en día como un método para acabar con las juventudes, para reducir la población, un método para generar miedo, para desmovilizar a la gente en este país. Y lo otro que nosotros vemos pues, es la ausencia de un marco legislativo, ¿no? Hoy en día los compañeros de los otros desaparecidos están peleando a brazo partido por una ley adecuada para los desaparecidos. Desde los años 60, compañeras y compañeros, tenemos este fenómeno, y no es posible que no haya una ley general hoy en día en México, ¿verdad? Y en los estados no tiene mucho que se crearon las leyes. Las leyes en los estados sobre la desaparición forzada reciente.
cuando el fenómeno viene desde hace tiempo. Entonces no ha habido un análisis, no ha habido una preocupación del Estado por estas cosas. El otro ejemplo que nosotros resaltamos son las nomenclaturas. Si nosotros vemos las nomenclaturas de las fiscalías, de las áreas, de las direcciones, todas tienen el nombre de Fiscalía de Personas Ausentes y Desaparecidas y No Localizadas, Área de Personas Desaparecidas y No Localizadas. Todos tienen ese término, y ese término entraña una posición política de no reconocimiento. Lo otro es los nulos servicios periciales, ¿no? En los estados, pues ni de chiste van a existir servicios periciales independientes. Es más, no tenemos genetistas, no hay antropólogos, no hay médicos, no hay policías que sepan cómo se hacen las búsquedas, que sepan cómo se va a resguardar una escena del crimen donde tú encontraste una fosa, cuáles son los pasos que se tienen que seguir para resguardar esa escena del crimen y no sea contaminada. Eso ni de chiste existe en los estados. Y bueno, la PGR en medio existe. Entonces tenemos que recurrir, y no hay independencia porque tiene también una connotación política. Lo que decía Patricia hace un rato, ¿no? Hay un empecinamiento de las autoridades en que reconozcas un resto que no es de tu familiar, y eso es un drama que vienen sufriendo nuestros desaparecidos desde siempre, ¿no? Que te hacen que no reconozcas un resto, que reconozcas un resto que no pertenece a tu familia. Y ellos lo que quieren es sacar el tema rápido, decir, bueno, ya establecimos una identificación y ahí está, ¿ya? Ese es tu familiar. Yo ya con esto ya tengo un caso resuelto y voy con el que sigue. Entonces eso nosotros creemos que forma parte de esto, ¿verdad? Y bueno, y existen muchos más ejemplos que pudiéramos no terminar aquí. Pero el otro gran tema, el segundo que quiero tocar, es el tema de la corrupción y la macrocriminalidad que existe en todo nuestro país. Y yo a lo mejor estoy un poco en desacuerdo con el tema del foro ahí, que dice cometido por particulares. Yo creo que hoy en día eso es difícil poder establecerlo. Hay una línea muy delgada, ya también Michael lo enunciaba en un principio, hay una línea muy delgada, porque hoy en día hay una confabulación muy fuerte del tema de los grupos delincuenciales con las autoridades. Es decir, no va a haber un municipio o una ciudad que actúe la delincuencia organizada sola, compañeros. Eso es imposible. Necesariamente donde esté actuando la delincuencia organizada con tanta fuerza, ¿verdad? Como lo estuvo en Iguala, por citar un ejemplo, ¿verdad? Como lo estuvo en Iguala, en que toda la estructura de la policía municipal de Cocula, de Metsuco, de Iguala, toda la estructura del ayuntamiento pertenecía a Guerreros Unidos. Necesariamente, pues, esa institución, ya en manos de la delincuencia, cuenta con el apoyo de otras instituciones más, Policía Federal, que está radicada ahí, Policía Ministerial, Policía del Estado, Ejército Mexicano, presidentes municipales que están alrededor, partidos políticos que ahí confluyen, PRI, PAN, PRD, líderes políticos, por citar el ejemplo otra vez del Estado de Guerrero. Eso ya está aprobado en el expediente, en los informes del GIEI, está debidamente aprobado que en Iguala, Guerreros Unidos y el Ayuntamiento de Iguala contaba con el apoyo y el concurso de otros niveles de autoridad. Entonces nosotros eso, bueno, no nosotros, sino eso se define, ¿verdad?, como la macrocriminalidad, en donde están involucrados otros niveles de autoridades y de la clase política en la delincuencia organizada.